Ya sabemos lo que es una tasa de cambio nominal y una tasa de cambio real, pero ahora lo que queremos entender es de dónde sale la tasa de cambio nominal, cómo se determina, cómo funciona. Existen varios regímenes cambiarios. En este video vamos a ver en qué consiste una tasa de cambio fija, una tasa de cambio flexible, un sistema de bandas cambiarias, un sistema de crawling peg y la dolarización. Tal vez el sistema más sencillo consiste en que la autoridad cambiaria, por ejemplo, el Banco Central o el Ministerio de Hacienda, definen cuál va a ser el valor de la tasa de cambio nominal. Por ejemplo, dicen un dólar es igual a 4.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que el Banco Central se compromete a que si alguien quiere comprar dólares, el Banco Central se los venderá a 4.000 pesos cada uno y que si alguien quiere vender dólares, el Banco Central estará dispuesto a comprarlos a 4.000 pesos cada uno. Eso hace que no haya incentivos para que haya otra tasa de cambio. La tasa de cambio será esa mientras haya confianza en que el Banco Central puede hacer eso. A eso se le conoce como una tasa de cambio fija. El punto central consiste en que la tasa de cambio se definió de manera exógena, no se determina en el mercado. Es la autoridad cambiaria la que define cuál es ese valor. Ese patrón ha aparecido recurrentemente. Fue, por ejemplo, muy importante en la época del patrón oro a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Se abandonó en la Primera Guerra Mundial, pero después varios países lo han utilizado. Recientemente, por ejemplo, Argentina tenía una tasa de cambio que era de 1, o sea, un peso argentino era igual a un dólar. Lo mismo ha ocurrido en varias oportunidades con muchos países, países latinoamericanos y también países desarrollados. Aunque el sistema se llama de tasa de cambio fija, eso no significa que la tasa de cambio nominal sea inmutable. Significa simplemente que alguien la determinó. Y esa tasa de cambio en particular puede variar. De vez en cuando, la misma autoridad cambiaria puede decidir que necesita una tasa de cambio distinta. En ese caso, lo que hace es, por ejemplo, una devaluación. Una devaluación se refiere a que aumentó la tasa de cambio nominal en un sistema de tasa de cambio fija. En un sistema de tasa de cambio fija, esa tasa de cambio nominal puede variar. Ahora, esos cambios no ocurren muy a menudo, porque si yo tengo una tasa de cambio que aparentemente no va a variar y la cambio y luego la vuelvo a cambiar y luego la vuelvo a cambiar, la gente entonces va a empezar a esperar que cambie. Y eso hace que sea mucho más difícil controlar la tasa de cambio. Por esa razón las devaluaciones no ocurren muy a menudo. Y si la tasa de cambio nominal baja, a eso se lo llama una revaluación. Esos términos, devaluación y revaluación, corresponden a una situación de tasa de cambio fija. Las devaluaciones y revaluaciones no ocurren muy a menudo porque se perdería la confianza en el sistema de tasa de cambio fija y sería mucho más complicado para el Banco Central controlar esa tasa de cambio. Como el sistema de tasa de cambio fija depende de la credibilidad que haya en el Banco Central para poder mantener esa tasa de cambio, un factor muy importante ahí va a ser cuál sea la cantidad de divisas de que dispone el Banco Central. Si tiene pocas divisas, es posible que la gente ya no confíe en que pueda mantener esa tasa de cambio porque no va a poder vender divisas si la gente las demanda. Existe un sistema particular de tasa de cambio fija, es el llamado crawling peg. En este sistema, el Banco Central no dice el dólar va a valer 4.000 pesos, punto. No, lo que hace es decir el dólar va a valer 4.000 pesos hoy, mañana 4.010, pasado 4.020 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad cambiaria, en lugar de fijar un valor para toda la vida de la tasa de cambio, lo que hizo fue fijar una trayectoria. Entonces fíjense que es un sistema de tasa de cambio fija porque el valor de la tasa de cambio lo determinó la autoridad cambiaria. Pero no quiere decir que la tasa de cambio esté fija en el sentido de quieta, porque de hecho está cambiando absolutamente todos los días. Lo que pasa es que esa trayectoria es anticipada por todos los agentes. Todo el mundo sabe cuál es el valor de la tasa de cambio hoy, mañana y los demás días. Ese sistema fue adoptado por varios países, en particular lo utilizó Colombia en los años 60 hasta los años 90
y jugó un papel muy importante en el proceso de industrialización de Colombia. La utilidad de ese sistema era que permitía que todos los agentes supieran cuál era el valor del dólar y al mismo tiempo ese valor del dólar iba a estar aumentando. Eso quiere decir que había una devaluación pequeña constante. Por esa razón, en Colombia a ese sistema se lo conocía como devaluación gota a gota, porque todos los días había una pequeña devaluación. Como es un sistema de tasa de cambio fija, depende también de la credibilidad en la capacidad del Banco Central para fijar esa tasa y en particular de cuál es el nivel de reservas del Banco Central. El sistema opuesto al de tasa de cambio fija es un sistema de tasa de cambio flexible. En un sistema de tasa de cambio flexible, la tasa de cambio nominal no la fija, no la determina la autoridad cambiaria. Se determina en el mercado. Eso quiere decir que la gente compra y vende dólares, por ejemplo, o euros libremente, y el precio que se determina en el mercado, ese es el valor de la tasa de cambio. No hay nadie que esté fijando ese valor. Por lo tanto, pues es cierto, la tasa de cambio va a estar fluctuando todo el tiempo, pero el punto importante es que nadie la está determinando. Se determina libremente en el mercado. La tasa de cambio flexible permite que el Banco Central pueda, por ejemplo, hacer política monetaria. En un sistema de tasa de cambio fija es difícil para el Banco Central controlar la cantidad de dinero, sobre todo si hay libre movilidad de capitales, pero en cambio en un sistema de tasa de cambio flexible, el Banco Central puede hacer política monetaria, puede aumentar o disminuir la cantidad de dinero porque sus manos no están atadas tratando de controlar la tasa de cambio nominal. Este sistema es muy común en el mundo. El problema de este sistema es que uno no puede prever con antelación cuál va a ser el valor de la tasa de cambio nominal, porque puede haber fluctuaciones en el mercado en cualquier momento. En particular, puede estar sujeto a ataques especulativos y si está cambiando libremente, quiere decir que para, por ejemplo, los exportadores o los importadores, esa va a ser una variable en la que hay incertidumbre, porque yo voy a vender, yo puedo hacer un contrato, por ejemplo, en dólares, pero no sé a cuántos pesos va a equivaler lo que yo reciba. Todo depende de la tasa de cambio en ese momento. O es posible que yo haga el contrato en pesos, pero no sé a cuántos dólares va a equivaler eso. Entonces eso introduce un elemento de incertidumbre en la economía. En la práctica, los sistemas que son de tasa de cambio flexible en realidad no son estrictamente de tasa de cambio flexible, porque en un sistema de tasa de cambio flexible ideal se supone que el gobierno no está tratando de controlar la tasa de cambio. Sin embargo, en la práctica, la mayor parte de los países, si no todos, están tratando de controlarla, un poquito aunque sea. Eso quiere decir que aunque la tasa de cambio nominal se determine en el mercado, en la práctica el Banco Central suele estar, por ejemplo, comprando y vendiendo divisas para alterar ese valor. Si le parece que está muy bajito, entonces dice voy a empezar a demandar dólares para que aumente el precio. Y si le parece que está muy alto, empieza a venderlos. A eso se lo conoce como flotación sucia y es probablemente el sistema más común de tasa de cambio flexible. No es el sistema ideal, es el sistema que aparece en la práctica debido a que aunque se determina en el mercado, el Estado está metiendo la mano en el mercado. No, 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 esa no. El sistema de bandas cambiarias es un sistema híbrido que es en parte tasa de cambio fija y en parte tasa de cambio flexible. ¿Cómo funciona? La autoridad cambiaria lo que hace es decir, voy a fijar una banda. La tasa de cambio no puede subir de este límite ni bajar de este otro. Mientras esté flotando al interior de la banda, vamos a tener un sistema de tasa de cambio flexible porque la gente puede comprar y vender dólares tranquilamente y el valor del dólar se determinará en el mercado. Pero ¿qué pasa si la tasa de cambio llega y toca el borde de la banda? Cuando toque el borde de la banda, entonces ahí el Estado se compromete a que no va a pasar de ese punto. ¿Y cómo lo hace? Si, por ejemplo, la tasa de cambio llegó a la parte alta,
entonces el Banco Central intervendrá para que no siga subiendo, para que no se pase de la banda. ¿Cómo hace eso? Como quiere que no pase de acá, en este momento el Banco Central empieza a vender dólares, a ofrecer dólares para evitar que siga subiendo el precio. Probablemente no se limite a vender los dólares en ese punto. Probablemente incluso actúe en el mercado metiendo muchos dólares para hacer que baje el precio del dólar. Entonces, eso haría que cuando llegamos acá se comporta como tasa de cambio fija, pero incluso el Banco Central puede tratar de hacer flotación sucia para que baje el precio. Y lo contrario cuando esté en el piso de la banda. En ese momento, el Banco Central puede empezar a comprar dólares para presionar a que suba el precio. Fíjense que esa banda puede ser horizontal o incluso puede tener una pendiente positiva o negativa. Están fijando no exactamente la trayectoria, sino un espacio dentro del cual esa trayectoria puede fluctuar libremente y del que no se puede salir. Y como les decía, es un sistema híbrido porque al interior de la banda estamos en tasa de cambio flexible o más exactamente en flotación sucia y en los extremos de la banda es más parecido a una tasa de cambio fija. Este sistema lo adoptaron en los años 90 países como Israel, Colombia y Chile. El último sistema que vamos a ver es la dolarización. La dolarización en el fondo es en realidad la negación de los sistemas de tasa de cambio. Lo que significa es que el país renunció a tener una moneda propia. Dicen, de hoy en adelante ya no voy a tener moneda. La moneda que circule acá va a ser, por ejemplo, el dólar estadounidense o el euro o alguna otra moneda de otro país. ¿Eso qué significa? Que renuncié completamente a hacer política monetaria, porque la cantidad de dinero ya no va a depender de mi voluntad, va a depender simplemente de cuántos dólares estén llegando o saliendo. Esa es la situación en países como Panamá, Salvador o Ecuador. En esa situación, obviamente, hay mucha más predictibilidad sobre cuál va a ser el valor de la moneda, sencillamente pues porque es como si uno estuviera viviendo en Estados Unidos porque la moneda es el dólar. Pero como yo cedí la política monetaria a, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos, la política monetaria que haga el Banco de la Reserva Federal no necesariamente es la que le convenga a mi país. Eso hace que sea mucho más difícil controlar las situaciones. Este es un problema que también se presenta en la tasa de cambio fija y es que a veces el valor del dólar no va a ser el más conveniente, por ejemplo, para mis exportaciones, pero yo no puedo hacer nada para controlarlo. Eso hace mucho más difícil controlar las crisis porque una crisis económica se puede volver fácilmente una crisis política porque no tengo suficientes herramientas para controlarla. ¿Cuál va a ser el mejor sistema? En realidad, eso depende de cada situación. Cada uno de estos regímenes cambiarios va a tener sus pros y sus contras y algo que tiene que determinar cada país es qué es lo que más le conviene. Pero qué es lo que más le conviene no es en el corto plazo, es a largo plazo. Y esa es una pregunta que no siempre es fácil de resolver.